Muy bien. Bueno, pues compañeros, nuevamente buenas tardes. Vamos a continuar con el curso. Ahorita estamos en la parte 2 del curso de anatomía patológica y en esta parte 2 la esencia de este bloque de anatomía patológica es compartirles ejemplos de cómo una alteración molecular puede tener una traducción clínica. Y en todo ese trayecto de traducción clínica, pues hay alteraciones anatomopatológicas y vamos a ver cómo estas alteraciones anatomopatológicas, pues naturalmente las podemos identificar tanto macroscópicamente como microscópicamente. Y una de ellas, una de estas enfermedades que viene en el programa de anatomía patológica es la anemia de células falciformes, que también, como dijiste, compañera, drepanocitosis, ¿verdad? Drepanocitosis. Entonces, anemia de células falciformes. De acuerdísimo. Bueno, pues vamos a hablar sobre anemia de células falciformes, pero me gustaría hacerlo de una manera inusual y me gustaría empezar con la morfología, con los extendidos citológicos y los cortes histopatológicos. Quiero mostrarles cómo las alteraciones morfológicas tienen esa traducción. Entonces vamos a ver primero las alteraciones morfológicas. Fíjense, primero punto número uno, ¿cómo se llama? Anemia de células falciformes. Anemia. Entonces, anemia, ¿eso qué quiere decir? Niveles bajos de hemoglobina. Y bueno, los niveles bajos de hemoglobina pueden suceder por distintas causas. En este caso está asociado a células falciformes, que la morfología de células falciformes es en forma de hoz o como si fuera una especie como de luna menguante, más o menos, como un platanito, dices, bueno, un platanito, ¿ok? Porque mejor digámosle células falciformes, ¿no? Así, pero sí, parece como un platanito, ¿ok? Pero células falciformes, como una hoz, ¿no? Que se utilizan en los campos para cortar hierbas en el campo, por ejemplo. Entonces, tomen en cuenta ese nombre. La mano a tu izquierda, compañero. Ven, por favor, vamos a discutir las imágenes. Tráete una silla para que te sientes aquí junto de mí. Ok, compañero. Ah, perfecto. Perdón, se me olvida que no estamos proyectando, ¿verdad, compañeros? Perdón. Pero bueno, lo están viendo. Y están viendo también, ¿están viendo mi pantalla? Ah, ok, perdón, ustedes disculpen, perdón. Compartir pantalla. Según yo ya la estamos compartiendo. Ok. Y en la pantalla se observa. Ok. Permítanme un segundo. Ahora sí se observa. Ok, ok. Exactamente, así es. Bueno, pues entonces vamos a verlo aquí en la pantalla. No, no, déjalo ahí, porque sí lo vamos a utilizar. Nada, más dame un momento. Bueno, compañero, recuérdame tu nombre, compañero. Víctor. Víctor, ok. Bueno, entonces, Víctor, mira, vamos a ver primero, pues esa anatomía patológica, compañero, ¿no? Entonces, pues vamos a ver cortes histológicos y vamos a ver tinciones. Bueno, el primer punto, Víctor, ¿dijiste que te llamas? Sí. Ok. Bueno, entonces, Víctor, todos estamos viendo anemia de células falciformes, ¿de acuerdo? Entonces, ya hicimos comentarios iniciales. Bueno, Víctor, primero vamos a recordar cosas básicas en anatomía patológica, histología, etcétera. Recordarás justamente en las clases de histología que, por ejemplo, una tinción especial para ver sangre periférica, ¿te acuerdas cuál es? Mm, es que no recuerdo cómo se pronuncia, pero es Wright, ¿no? Right, exactamente. Right, right, exactamente. O sea, quiero decirte, right es correcto, exactamente. Sí. Sí. Right, exactamente. Entonces, esto es una tinción de Wright. Recordemos los conceptos, compañeros. La tinción de Wright es una tinción que es básica en los extendidos celulares en la sangre periférica. Y no nada más en ella, sino también en los aspirados de médula ósea. Es la tinción que clásicamente se utiliza.
Esto nos permite ver los componentes de la sangre, que en ese sentido, Víctor, ¿te acuerdas de manera general qué células componen a la sangre? Sí, se va a dividir en una fórmula blanca y una fórmula roja. Ajá, En la fórmula roja principalmente tenemos los eritrocitos ok. y en la fórmula blanca Ujú. tenemos a todas las células del sistema inmune, como son los neutrófilos, basófilos, eosinófilos, linfocitos y monocitos. De acuerdísimo, estoy de acuerdo con todo lo que dijiste. Y otro componente que te falta comentar son Ah, estas sí, chiquititas que plaquetas. son plaquetas. Ese es el otro componente. Sí, Entonces, fíjate que con esta tensión de Wright nos permite ver, por ejemplo, en el caso de los leucocitos, serie blanca, como tú lo dijiste, leucocitos, particularmente los polimorfonucleares que forman parte del grupo de los granulocitos. Esos gránulos son muy bien, fácilmente identificables con las tensiones de Wright y también de Giemsa. Entonces, eso es lo que usted utiliza. Bueno, ese es el punto. Entonces, empecemos por eso, Víctor. Estas imágenes son del libro de Robbins y estamos viendo justamente este extendido de sangre periférica. Entonces, empecemos primero, Víctor, por identificar células. ¿Esta célula cuál es, Víctor? un eritrocito. Eritrocito, exactamente. Y Víctor, ¿te acuerdas cuál es la forma usual de un eritrocito? Sí, es en forma bicóncava. De disco bicóncavo, exactamente así es. Mira, de disco bicóncavo me voy a ir a este extendido. Obviamente es un extendido de un paciente con anemia de células falciformes, ¿de acuerdo? Voy a tratar de identificar un eritrocito que sea lo más cercano a la normalidad. Mira, yo creo que este que está aquí. Ujú. Nota cómo tiene un centro claro. Y este centro claro es, pues, está ocupado por la proteína encargada del transporte de oxígeno. ¿De qué proteína estamos hablando, Víctor? De la hemoglobina. De la hemoglobina, exactamente. Entonces, en este centro claro, ahí está organizada la hemoglobina que transporta el oxígeno. Y bueno, este disco, viéndolo así de frente, por decirlo así, se ve la zona eosinófila en la zona periférica que le da esa forma de disco. Si lo viéramos de ladito, veríamos pues un disco bicóncavo, ¿no? Como habíamos comentado ahorita. Sí. Entonces, esto, Víctor, es lo más cercano a la normalidad. Entonces, punto número uno, ya hemos platicado que en anatomía patológica ayuda mucho comparar lo normal con lo anormal para que tengamos un parámetro, ¿no? Sí. Entonces, ese es el punto número uno. Seguimos identificando cosas normales. Por ejemplo, Víctor, ¿esta célula qué célula corresponde? Neutrófilo, ¿no? Neutrófilo, exactamente. Siguiendo lo que tú nos comentaste, leucocito es un granulocito. Mira, como puedes ver aquí se ven sus gránulos pequeñitos en el citoplasma. Sí. Y este leucocito también se conoce como polimorfo nuclear, porque está lobulado. En este caso, mira, veo uno, dos, tres lóbulos unidos por unas bandas muy delgaditas de cromatina. Entonces, este es un leucocito, particularmente un neutrófilo. Súper de acuerdo. Recuerda esta célula, Víctor, porque en el tema de inflamación y específicamente inflamación aguda, es la célula estrella, que ahí la vamos a estudiar más a fondo. Entonces ahí identificamos, otra cosa normal que identificamos aquí son estos agregados de fragmentos celulares, podríamos decirlos así, Víctor, porque no son células propiamente dichos. Fíjate que una cápsula de reflexión, Víctor, una célula está compuesta por membrana, citoplasma y núcleo, ¿no? En términos generales. Estas plaquetas, pues no podríamos decir, de acuerdo a esa definición, que son propiamente células, porque son fragmentos de citoplasma de células más grandes. ¿A qué células me estoy refiriendo, Víctor? A la progenitora del megacariocito, A, ¿se a refiere? los megacariocitos. Ah, Me refiero justamente a los megacariocitos, que obviamente se fragmenta su citoplasma y bueno, pues eso es lo que corresponde a las plaquetas. Y en ese mismo sentido, Víctor, así un momento de reflexión. Si decimos que las células están compuestas por núcleos, membrana y citoplasma, una característica del eritrocito es que carece de ¿qué, Víctor? de núcleo, De núcleo. Entonces, ¿es una célula? anucleado. Anucleada, ok, perfecto, muy bien. Y hay que recordar que en la hematopoiesis, particularmente la eritropoiesis, el núcleo es expulsado justamente para disminuir el volumen y que pueda ser transportada las moléculas de oxígeno. Es algo muy particular, ¿no, Víctor? Porque fíjate, ¿cuál es la función del eritrocito? Así, ¿cuál es eritrocito? ¿Tú qué haces? Transportar oxígeno. Esa es la función. Entonces debe de tener, no es conveniente para esa función
pues una célula grande que sea de difícil movimiento a través del torrente sanguíneo. Y otra cosa muy importante también, otra cosa muy importante es que esta célula debe de caber hasta los capilares más pequeñitos. Eso es algo muy importante y eso me hace recordar otro concepto. ¿Cuál es la medida del eritrocito? Víctor, ¿cuál Sí, es la medida del eritrocito? si no mal recuerdo, creo que es Ujú. de 6 a 8 micras. Sí, fíjate que la cifra que yo tengo así incrustada en mi mente es de 7.5 micras. Esa Ok, es la cifra que yo tengo en mi mente. Algunos libros de texto, como tú dices, llegan hasta las 8 micras. 6 micras no me convence demasiado. Yo diría 7.5, 7 a 8 micras, eso ok. sí. Y ese justamente, ese diámetro es justamente el diámetro de los capilares más pequeños. Es por donde va a pasar el eritrocito. Y aquí viene otro concepto, Víctor, que estos eritrocitos, es decir, al pasar a través de esos capilares tan pequeñitos, deben de tener flexibilidad. Entonces deben de tener esa capacidad en el citoplasma. Ya hemos platicado en otros momentos de la clase del citoesqueleto. Hemos hablado de los microtúbulos, filamentos intermedios, etcétera. Y el citoesqueleto debe tener también flexibilidad para que pueda pasar a través de esos capilares y eventualmente hacer el intercambio de oxígeno por dióxido de carbono en los tejidos. Perfecto, Víctor. Bueno, pues ya lo recordamos. Y mira, ahora vamos a ver acá. Estas células, estos eritrocitos que ahora ya identificamos muy bien. Ahora el, el ejercicio, Víctor, es aquí en esta fotomicro de este extendido de sangre periférica teñido con Wright, identifica un eritrocito anómalo. A ver, señálalo, Víctor. Con el... Como, sí, exactamente, sí es. Este de aquí. Excelente. Mira, aquí hay un tip, Víctor. Decía el maestro Aguirre, Jesús Aguirre, Chucho Aguirre, como le llamaban sus amigos. Decía que generalmente los patólogos colocamos al centro lo que queremos mostrar. Decía eso el maestro Aguirre. Ok, Y bueno, en este caso está el centro. Y mira, checa ahora la forma. ¿Hay cambio en la forma con el eritrocito normal? La respuesta es sí. sí. Y ahora fíjate qué forma tiene este eritrocito, Víctor. Pues es... Bueno, habíamos mencionado que tenían forma de as. De De os, os, perdón. exacta, forma de os, exactamente así es. Pero claro, recuerda que en anatomía patológica necesitamos imaginación también, ¿verdad? Y debemos de usarla. Tu compañero en ese momento decía, parece un plátano, ¿no? Bueno, parece un plátano. ¿Qué les parece? Parece un boomerang, parece, ¿qué más les parece? ¿Un qué dijiste? Un camarón, ok, un camarón también. ¿Una qué? Ah, galletita china, sí es cierto. Sí, 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 sí tienes razón. Sí, un croissant, exactamente. Así, Cuernito. un cuernito. Sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Bueno, todo eso que dijeron, olvídenlo. Es célula falciforme, ¿no? Entonces, así se va a llamar, célula falciforme. Pero no quiero limitar su imaginación, compañeros. Entonces, sí, célula falciforme. Y esto, ahora, lo que hay que imaginar aquí, Víctor, es, por ejemplo, esto que estamos viendo morfológicamente tiene una traducción estructural. Es decir, esto, este eritrocito con cambios morfológicos seguramente tiene cambios en su ultraestructura, es decir, en el citoesqueleto también. Y otro punto, Víctor, checa, ¿recuerdas cuál es la función del eritrocito? Transportar oxígeno. Ahora, ¿crees que esa función se cumpla con esta forma? No. No, forma, función. Entonces, muy probablemente no puede transportar adecuadamente las moléculas de hemoglobina, perdón, de oxígeno. Entonces, eso es algo anómalo. Y ahora, si no logra transportar esas moléculas de oxígeno adecuadamente, Víctor, qué efecto crees que tengan los tejidos? Pues podrían someterse a hipoxia. Hipoxia, exactamente, van a tener hipoxia. Pero además, fíjate, Víctor, que no es una hipoxia, no es hipoxia como la que sucede en un infarto secundario a oclusión vascular. En ese ejemplo que estoy dando, ahí se tapa el vaso sanguíneo, se cierra la llave, por decirlo de alguna manera, y no llega sangre, por lo tanto no llega oxígeno, por lo tanto es hipoxia, por lo tanto eso es un infarto, ¿no? Y eso es algo abrupto. Aquí, Víctor, mira, por ejemplo, checa, ¿tú crees que este eritrocito sí lleve moléculas de oxígeno? Sí, ¿no? Probablemente sí, seguramente comparado con este, seguramente Sí. tiene mejor esa función. ¿Eso qué quiere decir? Que ese estado hipóxico, Víctor, es persistente, pero no es tan grave, digamos, ¿no? Y cuando digo grave es que no amenaza su vida de manera inmediata del paciente, ¿no? Ahora, pon este efecto, imagínate en un niño,
Entonces, un niño que tenga estas alteraciones celulares, en donde los eritrocitos no pueden llevar oxígeno hacia los tejidos. Entonces, ese niño, ¿qué consecuencias crees que pueda tener con respecto a su crecimiento? ¿Crecerá de una manera adecuada? Pues probablemente se va a encontrar disminuido, ¿no? Seguramente va a haber disminución o alteraciones en su desarrollo, ¿no? Y su desarrollo en todos los tejidos, o sea, en tejido conjuntivo, tejido epitelial, tejido nervioso, tejido cartilaginoso, todos los tejidos. Eso es algo importante. Muy bien, Víctor. Ahora, mira, vamos a regresarnos acá. Esta vista seguramente es aproximadamente a 10x, seguramente. Y ahora, desde acá, identifica esas células de aspecto falciforme. Señálala, por favor. Mm, podría ser esta. Esa, sí, mira, a mí me gusta más esta. Esta sí Esta se ve tiene. como, esta sí se ve célula falciforme, falciforme, esta también. Y esta no dudo que también tiene los cambios ultraestructurales, no lo dudo porque hay cambio en la forma, sin duda, ¿no? Ujú. Pero yo que diría que una forma clásica de falciforme es como esta. Pero sin duda esta célula también es llamativa, entonces también haya alteraciones. Y y bueno, ahora vamos a ver otros cortes histológicos. Bueno, aquí lo que nos muestra el libro de Robbins es un corte histológico de vaso. El vaso, ¿te acuerdas cuáles son los dos componentes clásicos de el vaso? La Es, pulpa es pulpa blanca y y pulpa pulpa roja, ¿verdad? roja. Y la pulpa blanca hace referencia a leucocitos, particularmente linfocitos. Y seguramente recordarás que estos linfocitos se organizan de una manera muy especial en forma de folículos linfoides, usualmente secundarios. Bueno, pues eso no lo vemos aquí, ¿no? Aquí se ve más pulpa roja, porque mira, se ve todo eosinófilo. Recordando que la pulpa roja hace referencia a los cordones de Billroth, en donde se encuentran alojados estos eritrocitos. Bueno, este vaso, en esta foto panorámica, podemos ver por lo menos, podríamos decir, congestión, o sea, se ve congestivo. Hay disminución de la pulpa blanca, no se ven tantos linfocitos y mucho menos folículos linfoides. Ahora ve, checa aquí. Este es un corte histológico de vaso, pero a mayor aumento. Nota que podemos identificar algunos vasos, aquí vasos del vaso, Ujú. vasos, y ve dentro de los vasos hay eritrocitos, se ven aquí naranjas o eosinófilos, ahí los vemos, ¿no? Ahora, nota aquí en este corte histológico las células falciformes, identifícala. Yo creería que pueden ser, por ejemplo, estas. Pues sí, de hecho, yo diría que la mayor parte de ellas que están como apelotonadas, ¿no? Ajá, Como agrupadas. Pero padre. mira, aquí yo escogería esta, porque esta se Sí, ve alargada, se ve, inclusive hasta podríamos decir el término un tanto ausado, ¿no? sí. Entonces, estas son células falciformes. Y si vemos esto en un corte histológico, pues prácticamente es diagnóstico, ¿no? Y digo prácticamente porque como sabemos es una enfermedad que tiene una base molecular. Entonces, el estándar de oro sería demostrar esa alteración molecular. Pero bueno, esto es algo distintivo. Y otra característica aquí en este vaso es que, mira, aquí hay matriz extracelular, seguramente es colágena, muy probablemente tendremos que teñirla con mazón para ver si es azul y poder decir que es efectivamente colágena. Yo estoy casi seguro que sí lo es. Pero bueno, esto es algo muy importante porque esto es ciertos grados de fibrosis dentro del vaso. Entonces, este es un punto. Entonces, regresando acá, Víctor, regresando aquí, pues, ¿cuál es la huella morfológica de la anemia de células falciformes? Pues los eritrocitos falciformes. Ese es el punto. ¿De acuerdo, Víctor? Muy bien, Víctor. Gracias por tu participación. Cierto. Toma asiento y vamos a continuar. Después de haber hecho esta reflexión práctica, compañeros, pues entonces ahora sí vamos a ver la presentación que trabajó uno de sus compañeros, su compañero mm, Diego Osvaldo, ahí estamos, ahora sí se ve acá y se ve aquí, compañeros. Su compañero Diego Osvaldo Escalona Rodríguez y su compañero Claudio Martín del Campo Díaz, que fueron compañeros de ustedes en otros años. Con ellos trabajé esta presentación, más bien ellos hicieron esta presentación y lo discutí con ellos en su momento. Entonces voy a aprovechar esta presentación que hicieron sus compañeros para que platiquemos sobre la anemia de células falciformes. Ahora que ya estamos contextualizados, la podemos
entender mejor. Bueno, aquí están los puntos que se van a comentar. Y bueno, primero lo que comentó Víctor, es el eritrocito, esto forma súper importante, disco bicóncavo. Mira, Víctor, aquí tus compañeros anotaron de 7 a 8 micras, que es justamente la medida que yo tengo en mente. La que yo tengo en mente clásicamente es 7.5 micras. Entonces, 7.5 micras. Y dicho sea de paso, Víctor, esa medida, fíjate que en patología es súper, súper de ayuda, porque cuando nosotros vemos en un corte histológico un eritrocito, nos da una idea del resto del tamaño de toda la celularidad, de todo el contexto. Entonces eso nos ayuda muchísimo. Hace un momento, La Habana, en el transoperatorio que fuimos, ¿te acuerdas los capilares súper delgaditos? Eso son 7.5 micras y por ahí pasan eritrocitos. Entonces, eso no, es una medida como, yo diría que universalmente aceptada para comparar con otras estructuras. Y bueno, Víctor lo dijo muy bien, es una célula anucleada y dentro del citoplasma tiene enzimas glucolíticas, obviamente, tiene citoesqueleto, no olvidemos algo muy importante. Recuerden que forma se asocia a estructura en anatomía patológica y en este caso la forma de disco bicóncavo está estrechamente asociada a la organización del citoesqueleto. ¿Y cómo está organizado el citoesqueleto? O más bien, ¿está condicionado a qué? A las moléculas de hemoglobina, que ¿cuál es su principal función? El transporte de oxígeno. Y además, obviamente, tiene algunas otras proteínas, tanto de transmembrana como intracitoplasmáticas. Anotaron aquí sus compañeros, los eritrocitos tienen la capacidad de deformarse gracias a las proteínas que conforman su citoesqueleto y las asociadas en la membrana plasmática. Claro, miren, algunas de ellas están aquí anotadas de las proteínas famosas: espectrina, tropomiosina, actina, aductina, dementina, proteína 4.1, anquirina, glicoforina o glucoforina. También la van a encontrar así en los libros de texto. Estas proteínas forman parte del citoesqueleto, son proteínas del eritrocito. Pero miren lo que escribieron aquí sus compañeros. Los eritrocitos tienen la capacidad de deformarse gracias a ese citoesqueleto. Recuerden, es algo muy importante que ese eritrocito tenga cierta flexibilidad para poder pasar esos capilares pequeños. Un comentario anatomopatológico, compañeros, es que la glucoforina es una molécula de diferenciación eritrocitaria. Y miren, la glucoforina, noten cómo tiene, aquí está representado en un esquema la membrana del eritrocito. Como ustedes recordarán, como cualquier otra membrana, está compuesta por una doble capa de fosfolípidos. Hay proteínas transmembrana y en la porción externa o la superficie externa tienen algunos otros hidratos de carbono asociados a estas proteínas y en conjunto pues se conocen como glucoproteínas. Hay proteínas asociadas en la cara intracitoplasmática. Aquí está representada la glucoforina C en este caso. Y les decía, compañeros, que comentario histopatológico práctico, la glucoforina es una molécula de diferenciación eritroide. Y esto lo utilizamos muchísimo en biopsias, por ejemplo, de médula ósea. Si vemos una biopsia de médula ósea y vemos un corte histológico de médula ósea, y queremos discernir entre población granulocítica y población eritroide, un marcador que usualmente utilizamos en patología es glucoforina, porque la glucoforina va a marcar justamente esa serie de diferenciación eritroide. Entonces, recuérdenla, la vamos a volver a retomar cuando hablemos, por ejemplo, de leucemias. Eso nos permite también discernir entre distintas poblaciones. Y por favor, chequen como en este esquema, en este muy bonito esquema, como hay moléculas, aquí miren cómo forma esta molécula, una especie de doble hélice asociada a otra proteína muy famosa, banda 4.1, y esta molécula tropomiosina, que seguramente les debe de recordar, por ejemplo, les debe ser familiar en el contexto de células contráctiles, por ejemplo, ¿no? Y claro, pues el eritrocito también debe tener cierto grado de contractilidad para tener esa flexibilidad. Otra proteína del citoesqueleto muy, muy famosa es una proteína filamentosa que es esta, la espectrina. Y como el ejemplo, como el dibujo ilustra aquí, este es un pequeño segmento de la membrana. ¿Y qué les queremos transmitir con esto? Que todas estas proteínas participan justamente en la forma, en la estructura y en la flexibilidad morfológica del eritrocito cuando pasa los capilares.
Ahora bien, pues una molécula pues súper importante y que prácticamente define al eritrocito es la hemoglobina. Y la hemoglobina, citando lo que escribieron aquí sus compañeros, es una proteína compuesta por un tetrámero que está compuesto por cuatro globinas y cuatro grupos hemo. Aquí ejemplificados estos cuatro grupos hemos. Y algo que debemos de recordar es que la globina está compuesta por dos cadenas alfa y dos cadenas beta. Y el grupo hemo está compuesto por un anillo de porfirina y unido a un ion de fierro o más. Entonces, esto es algo muy, muy importante porque la alteración molecular en donde está justamente en las moléculas de la hemoglobina. En el caso de la anemia de células falciformes o drepanocitosis, como comentó Iris, que ese es el sinónimo de la enfermedad, tienen una mutación puntual en la beta globina. ¿Recuerdan? Globina, dos cadenas alfa y dos cadenas beta. Entonces, la anemia de células falciformes tiene una mutación puntual en la beta globina. Y esto es un problema, y es un problema porque esta mutación puntual en la beta globina condiciona polimerización de la hemoglobina desoxigenada. Polimerización. Entonces, aumenta esta hemoglobina. E imagínense ustedes que esta hemoglobina aumenta en número, se polimeriza, y al polimerizarse, pues obviamente cambia la ultraestructura y obviamente también la estructura del citoesqueleto se reorganiza y la forma cambia. Entonces, el problema es esta polimerización de la hemoglobina secundaria a la mutación puntual de la beta-globina. Y eso condiciona esta distorsión eritrocitaria que clásicamente es en forma de hoz. Como se muestra aquí en este dibujo, noten cómo la célula se alarga, tiene esta forma en forma de hoz y pierde esta forma de disco bicóncavo como generalmente debe de tenerlo. ¿Esto qué condiciona, compañeros? Fíjense que estos drepanocitos o estas células falciformes, pues también son destruidas. Entonces, son destruidas y también al ser destruidas disminuye también la concentración de hemoglobina y obviamente anemia. Ese es el punto. Entonces, algo que van a ver en los pacientes también o que pueden identificar es anemia, pero anemia hemolítica. Eh, para que tengan el concepto, compañeros, fíjense que una causa de anemia, imagínense que la producción de eritrocitos en la fábrica, ¿cuál es la fábrica de los eritrocitos? La médula ósea, ¿no? Imagínense que esa fábrica tiene infiltración por células neoplásicas, como sucede en las leucemias. Entonces, imagínense que la leucemia las células neoplásicas en la leucemia infiltran la médula ósea, sustituye la población y al sustituir la población disminuye la producción de eritrocitos. Al disminuir la producción de eritrocitos hay disminución de producción de hemoglobina y por lo tanto anemia. Pero, ¿cuál es la causa de esa anemia? La falta de producción, la alteración en la médula ósea. Ok, ahora pensemos que la fábrica está bien, no hay problema, todo el mundo está haciendo su trabajo y está produciendo la hemoglobina. Bueno, salen los eritrocitos e imagínense que en el torrente sanguíneo los eritrocitos son destruidos, son degradados. Voy a poner escenarios varios. Uno es, por ejemplo, que haya anticuerpos dirigidos contra los eritrocitos y el sistema inmune ataque a los mismos eritrocitos. Eso es anemia hemolítica pero autoinmune, ¿no? Ahora, imaginemos justamente este ejemplo. Aquí hay anemia hemolítica, sí, hay hemólisis, lisis de los eritrocitos, pero los eritrocitos anómalos. ¿Y por qué hay lisis? Porque están desorganizados estructuralmente. ¿En dónde se lleva a cabo esa destrucción de eritrocitos? Pues como sucede de manera usual en el cuerpo, por ejemplo, en el vaso. Es por eso que el vaso que habíamos hace un momento está sumamente congestivo, se estancan, por decirlo así. Hay estos eritrocitos anómalos, ¿no? Y pues son degradados. Pero fíjense que hay otro problema, Víctor. Como habíamos comentado hace un momento, dijimos, Víctor, La Habana, todos, dijimos que estos eritrocitos deben de tener flexibilidad. Entonces, imagínense que esa flexibilidad no es la ideal y se quedan detenidos en el torrente sanguíneo. Pero en el torrente sanguíneo no se quedan detenidos en la aorta, ¿no? Sino se quedan detenidos en la microvasculatura.
en donde hay capilares, donde dijimos que miden más o menos como 7.5 micras. Imagínense que se quedan ahí detenidos, atorados, y se agrega otro, y se agrega otro, y después hay lesión endotelial, y la lesión endotelial puede producir activación de la cascada de la coagulación, por ejemplo. Pero el punto, vamos a pensar muy mecánicamente, es que esos drepanocitos se estancan y obstruyen la microvasculatura. Entonces, al haber esa obstrucción de la microvasculatura, Víctor, como tú dijiste, hay lesión tisular isquémica, hay disminución en las concentraciones de oxígeno. Y lo de menos es que quede, por ejemplo, cierta permeación luminal y sigan pasando algunos eritrocitos. Pero imagínate que si la obstrucción es total, pues eso puede producir infartos, infartos francos. Sí, sí, Víctor. Eh, Perdón, Víctor, recuerda el ejercicio. Abre tu micrófono y haz la pregunta, Víctor. Listo. Y por ejemplo, hablando que mencionaba que, bueno, se vuelve más viscosa la sangre en este caso, podría igual aumentar, por ejemplo, las resistencias vasculares periféricas y, por ejemplo, poder tener como un tipo de hipertensión secundaria, Mm, pues no como lo una dudo, complicación, podría no ser. lo dudo, no lo dudo, Víctor. No lo dudo. El que exista, por ejemplo, hipertensión asociada a drepanocitosis, yo me lo imagino que tendría que ser como masiva, ¿no? Así masiva toda la microvasculatura. Me atrevo a decir que eso no sucede en términos generales, Víctor, pero pues podría ser. No dudo que haya cierto aumento, por lo menos de la presión en la zona de la obstrucción, en esa región, no dudo que sí haya aumento, ¿no? No, no conozco una manera de medir eso, pero no dudo que eso suceda. Ok, compañeros, y miren, pues aquí está, recuerden lo que dijimos, alteración molecular, traducción em, morfológica clínica. Y habíamos dicho que hay una mutación puntual en la beta globina en el codón 6. Y hay una sustitución, y ese es el punto, el fundamento molecular. Hay una sustitución del residuo de glutamato por valina. Entonces hay un cambio de glutamina por valina. Y eso hace que la hemoglobina adquiera propiedades físico-químicas anómalas. Y eso se conoce como hemoglobina S. Entonces, la hemoglobina S es la hemoglobina de la anemia de células falciformes. Recuerden, por favor, esto porque esto es alteración molecular que fundamenta la enfermedad. Una sustitución de glutamina por valina. Eso recuerden. Ok, ahora fíjense que puede ser que a lo mejor el eritrocito, ¿se acuerdan qué fue lo que dijimos que condiciona el cambio justamente de esta polimerización, o más bien del cambio de la forma, la polimerización de la hemoglobina? Pero ahora bien, si nos preguntamos, ¿qué puede condicionar esa polimerización de la hemoglobina S? Bueno, pueden haber distintas causas, por ejemplo, como alteraciones en el pH intracelular. Entonces, estos cambios en el pH, este descenso del pH puede disminuir la afinidad por el oxígeno y aumenta la tendencia a formar células falciformes. Entonces, ¿qué les quiero decir? Que el estado hipóxico condiciona la polimerización de esta hemoglobina. Y se acuerdan lo que habíamos comentado, de manera obstructiva se puede producir hipoxia, pero también puede haber hipoxia por las concentraciones bajas de oxígeno secundario a esta alteración morfológica. Entonces se convierte esto como una especie de círculo vicioso. Hay hipoxia, se polimeriza más la hemoglobina, hay menos cantidad de oxígeno que puede ser transportado y por lo tanto más drepanocitosis. La deshidratación intracelular también condiciona concentraciones más altas de hemoglobina S, entonces también a estos pacientes tienen que estar hidratados de una manera adecuada. Tiempo de tránsito a través de lechos microvasculares, pues sí, eso también lo altera. El flujo sanguíneo en el vaso y la médula ósea, lechos microvasculares inflamados, condiciona ambiente propicio para formar drepanocitos. Súper de acuerdo. Y sobre todo me gustaría subrayar esta parte de inflamación, compañeros. ¿Qué otra qué otra condición puede promover la polimerización de la hemoglobina?
de la hemoglobina S, la inflamación. Entonces, imagínense que un paciente tiene algún tipo de infección, algún foco infeccioso, ya sea urinario o algo muy común respiratorio, etcétera. La inflamación puede producir esta polimerización y formación de células falciformes. Irene, levantaste la mano. No, Iris, perdón. Ajá. Sí, exacto. Quería mencionar que también el Robbins menciona que los parásitos activos intracelulares, pues como, bueno, los parásitos activos, Ajá. como también consumen oxígeno activamente, también pueden causar igual la polimerización de la Sí. hemoglobina. Súper de Y acuerdo. No, no, muchísimas gracias por tu comentario. Y el fundamento, ¿cuál es? Pues hipoxia, ¿no? Entonces, en este caso de etiología parasitaria, Iris Irene, Iris, ¿verdad? Iris. Ok, y bueno, pues aquí esta parte de la patogenia, la hemoglobina S se apila en polímeros al estar desoxigenada. Recuerden, el fundamento es esa desoxigenación. El citoplasma de los eritrocitos se transforman en un gel viscoso, sí, y es por eso que cambia también en parte su forma. Y la desoxigenación continua promueve esta apilación de la hemoglobina S como en agujas en los eritrocitos y forma al drepanocito. Entonces, la consecuencia es que haya hemólisis constante, las oclusiones microvasculares y la lesión tisular, que esa lesión tisular puede ser en distintos órganos o tejidos. Noten en el esquema aquí lo que muestra la patogenia importante asociada a la desoxigenación. Entonces, un eritrocito que tiene hemoglobina S se expone a concentraciones bajas de oxígeno y eso cambia justamente el citoesqueleto, la organización y la formación de células falciformes. Y bueno, la hemólisis es una consecuencia de estas alteraciones moleculares. Cita justamente el libro de Robbins que los polímeros de hemoglobina S se hernian a través del esqueleto de la membrana. Y esta como herniación hace que también tenga permeación la membrana y haya entrada de iones de calcio y esto promueva justamente la transformación morfológica. Hay activación de canales que permiten la salida de potasio y de agua y eso condiciona deshidratación en el eritrocito. Y recordemos, la deshidratación también condiciona más polimerización de esta hemoglobina S, los vuelve más densos y rígidos. Claro, obviamente, imagínense que sale agua del eritrocito pues obviamente aumentan las concentraciones de los solutos. ¿Y cuáles son esos solutos? Pues las proteínas del citoplasma, las proteínas del citoesqueleto, y eso hace que se vuelvan más rígidos. Las células falciformes son irreversibles aún oxigenadas. En otras palabras, si se hizo falciforme, se hizo falciforme. Árbol que crece torcido, jamás su rama endereza. Eritrocito que se vuelve falciforme, jamás vuelve a ser disco bicóncavo. Entonces, si son fagocitosis, pues eso ya lo comentábamos, hay hemólisis extravascular. Consecuencia de la fragilidad, hemólisis intravascular. Entonces, si se vuelven frágiles, se pueden romper dentro del torrente sanguíneo y si hay hemólisis extravascular, esto pueden ser fagocitadas en el vaso, como por ejemplo, como comentamos hace un momento. Y miren, aquí está ejemplificado en este dibujito justamente el eritrocito falciforme y noten aquí hay un macrófago, que ¿cuál es su función principal? La fagocitosis. Entonces, fagocitosis de estos eritrocitos. Y pequeño comentario adicional, esto lo vamos a ver constantemente en el curso. Los eritrocitos, en términos generales, compañeros, cuando se fagocitan, ya sea, por ejemplo, cuando hay hemorragia y se resuelve esa hemorragia en el intersticio, los macrófagos fagocitan los eritrocitos, a los eritrocitos degradan la hemoglobina y el residuo es hemosiderina. Entonces, cuando vemos hemosiderina en los cortes histológicos, eso es algo muy, muy común en histopatología. Cuando vemos hemosiderina, eso, la traducción es hay hemorragia antigua. Entonces, o sangró en algún momento.
Bueno, las oclusiones microvasculares, pues también es una circunstancia terrible porque bueno, produce hipoxia en los tejidos. Como sabemos, miren, aquí está dibujado de una manera muy, muy bonita la red capilar. Aquí está el polo arterial y aquí está el polo venoso. Noten en el interior cómo están esquematizados los drepanocitos. Y esto produce oclusión vascular. La oclusión vascular puede producir también inflamación, como lo muestra aquí el dibujito. Noten aquí este neutrófilo, como lo vimos hace un momento, Víctor, en en la fotomicro del libro. Entonces, eso produce inflamación y todo esto produce edema, hipoxia e inclusive infarto. Entonces, estas oclusiones microvasculares, al parecer, pueden estar asociados al daño de la membrana eritrocitaria, como ya habíamos comentado. La inflamación produce un círculo vicioso en este lecho capilar. La vasoconstricción, también esa es otra cosa muy importante, que al haber vasoconstricción disminuye también el flujo de la sangre y hay expresión de moléculas de adhesión y yo inclusive me atrevería a apostar que pueda haber daño endotelial también en estos vasos. Si los eritrocitos se estancan, hay exposición a tensión baja de oxígeno, formación de células falciformes y obstrucción vascular. Entonces, imagínense que aquí está esta zona, en este lecho capilar, están aglutinados las células falciformes, los drepanocitos, y de repente llega este eritrocito que tiene la alteración molecular, pero todavía no tiene esas condiciones como para que se polimerice. Condiciones como cuál dijimos, deshidratación, hipoxia, inflamación. Y llega a este lecho capilar en donde por un lado está obstruido, por otro lado está inflamado y además con una menor cantidad de oxígeno. Eso que hace que este eritrocito que tiene la alteración molecular se transforme en esta región a un drepanocito y otra vez círculo vicioso. La morfología, bueno, la morfología ya nos la explicó Víctor muy bien hace un momento. En la sangre periférica vamos a ver estos eritrocitos en forma de hoz, de plátano, de galletita china o japonesa o todo lo que hayan dicho. Entonces, pero bueno, la forma es en forma de hoz. Aquí están algunos ejemplos que podemos ver en los extendidos citológicos. Bueno, yo diría que la célula clave de la anemia de células falciformes, pues son las células falciformes, ¿no? Los drepanocitos, que son estos. Pero fíjense que no es lo único, porque también puede haber reticulocitosis. Y la reticulocitosis, Víctor, o más bien, ¿alguien se acuerda de la reticulocitosis? ¿Quién eres? Rolando, por favor, abre tu micrófono. ¿Ya abriste tu micrófono? Ah. Bueno, es cuando hay una pérdida de los eritrocitos, entonces lo aumenta la producción en la médula ósea, entonces como los reticulocitos son los últimos el último linaje eritroide que es nucleado, bueno, antes de que expulsen el núcleo, es por eso que hay como aumento de los reticulocitos. Ujú. Sí, Sí, en el en el trayecto trayecto de de formación del formación del eritrocito, el eritrocito, el reticulocito reticulocito todavía todavía conserva conserva núcleo, núcleo, justamente justamente como lo como lo comentaste. comentaste. Pero Pero como como estamos, estamos, bueno, más bueno, bien más bien estos estos pacientes pacientes están están en en un un estado estado hipóxico hipóxico por por todas las todas las circunstancias que circunstancias ya que ya comentamos, comentamos. la La señal señal hacia la hacia la médula médula ósea ósea es, es, a la a la fábrica es, fábrica es, necesito necesito más más eritrocitos, ¿no? eritrocitos. El El pequeño pequeño detalle es detalle que es sí que sí los va a los va a formar, formar, pero ajá, son pero son eritrocitos eritrocitos mutados, mutados, ¿no? Con con alteraciones alteraciones estructurales estructurales en la en la hemoglobina. hemoglobina. Y Y sí, sí, Rolando, como Rolando, como dices, dices, en en la en la sangre sangre periférica periférica podemos podemos ver ver estas células. Mira, chequen aquí. Nuevamente, este es un extendido de sangre periférica teñido con Wright. Y vean, vean la afinidad tintorial del citoplasma, cómo ya se asemeja mucho al eritrocito normal. Y la otra característica que dijo Rolando, pues tiene núcleos. Entonces hay aumento de reticulocitos y eso lo van a poder ver en estos pacientes. Y miren, también pueden haber estas células también que pueden acompañar el cuadro morfológico, que son los dianocitos. Los dianocitos, ¿a qué les suena, compañeros? ¿A ¿Alguno de ustedes les suena a algo? Sí, Víctor.
Abra tu micrófono. Ajá. Principalmente a la diana, que es donde se tira el arco, Ajá. que es, bueno, es una forma como circular, más o menos, y bueno, es esa la forma. Ujú. Pues Pues sí, sí, dianocitos o dianocitos o también se también se conocen conocen como como células células en en diana, diana, Víctor. Víctor. Y sí, Y sí, como como, tú dices, tú dices, alguien alguien ubica, ubica, sí, Víctor, estoy de acuerdo con lo que dijiste, pero, por ejemplo, una estructura en diana, a mí, pues no sé, ¿a alguien se le ocurre algún ejemplo? Yo tengo, viene a mi mente ahorita, por ejemplo, cuando íbamos a las ferias y en las ferias le dabas a los globitos y había globitos que estaban justamente al centro y ese centro era como la diana, ¿no? Otro ejemplo que viene a mi mente son en los Juegos Olímpicos, en la disciplina de tiro con arco. Ya ven que tienen distintas regiones en forma circular y el centro, esa es la diana, ese es el 10, ¿no? Entonces, ok, perfecto, muy bien, ahí está. Ahora, compañero, salud, ven. El compañero salud nos va a a señalar ahora una célula en diana. ¿La puedes señalar, por favor, salud? Mm, Ay, ¿qué hice? Ahí está. Ahí está. Exacto, así es. Entonces, este es un dianocito, otro dianocito, de acuerdo, salud. Y mira, aquí hay más, ¿no? Hay más. Más dianocitos, dianocitos. Perfecto. Y otra característica son sí, son las células. Perdón, está pensando la computadora. Es que ¿saben qué? Me está dando miedo que no vaya a tener pila. Ah, creo que es esto. A ver. Sí, exacto, es esto. Ujú. Ok, aquí ya lo tenemos. ¿Ya se ve en la pantalla, compañeros? ¿Atrás de mí? Ya. Ok, ok. ¿Ahí estamos? Sí, exacto. Pero es que, bueno, ya ven que vino salud, quién sabe qué hizo. Y yo, Pues claro que tú vas a tener la culpa, obviamente. ya que. Sí, pero hagan de cuenta que lo estábamos viendo en modo de presentación. Bueno, pues lo podemos dejar así, ¿no? A ver, ok. Exacto, exacto, así es. Pero bueno, miren, seguimos aquí, entonces aquí está. Y compañeros, también se pueden identificar cuerpos de Howell-Jolly. ¿Alguno de ustedes ubica esos cuerpos, compañeros? Tú, La Habana, por favor, recuerden el ejercicio, compañeros, abran su micro y participen, por favor. Sí, son restos nucleares que justo vamos a tener porque a la hora de expulsar el núcleo de los reticulocitos no se hace de manera adecuada y van a quedar restos. De De acuerdísimo, La acuerdo. Habana. Y Y generalmente generalmente esos cuerpos de cuerpos de Howell-Jolly, Holocaust, ¿cómo se ¿cómo se eliminan? eliminan? Ah, pues ahí sí no sabría la respuesta de cómo se elimina. También, También, pues, pues, sí, ¿alguien iba a sí, decir algo? alguien va a decir algo. En el vaso, exactamente, En el vaso, justamente los exactamente, justamente macrófagos los macrófagos esplénicos se esplénicos encargan se justamente de encargan la justamente de la fagocitosis y fagocitosis. degradación de ellos, La Habana. Pero acá tenemos un problema, ¿no? Uno, por un lado, se están produciendo reticulocitos de manera acelerada. Y por otro lado, el vaso también puede tener cambios isquémicos, porque recuerdas el corte histológico que nos mostró Víctor, se ve ahí congestivo y puede también tener ciertos grados de obstrucción y puede tener inclusive infartos esplénicos. Esos infartos La Habana pueden ser tan persistentes que inclusive hagan que el volumen del vaso disminuya por infartos antiguos. Y al disminuir el volumen del vaso, disminuye también su parénquima y disminuye su función. Y esa capacidad de fagocitosis que menciona Iris Irene, eh, disminuye también.
Y es por eso que podemos ver también cuerpos de Howell-Jolly en la sangre periférica. Entonces, compañeros, ¿cuáles son los cambios eritrocitos que podemos ver en la drepanocitosis o anemia de células falciformes? Pues drepanocitos, reticulocitosis, dianocitos y cuerpos de Howell-Jolly. Aquí están los ejemplos con los que platicamos Víctor y yo y ustedes hace un momento, no los voy a repetir, ya los discutimos bastante, Víctor los describió muy bien y lo que comentábamos, La Habana, el vaso puede tener cambios. Entonces, estos eritrocitos pueden ocluir también los vasos del vaso, es decir, los vasos esplénicos, y esto produce isquemia en el vaso y puede producir infartos que reemplazan el parénquima esplénico por tejido fibroso. Pequeño detalle histopatológico general, La Habana. Cuando hay un infarto, viene también un proceso reparativo y en términos generales, usualmente hay un depósito de colágeno, de fibrosis, cosa que no sucede en el sistema nervioso, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, eso puede suceder. Y a esto, cuando esos infartos, La Habana, son extensos, constantes, disminuye el parénquima del vaso y disminuye su función. Entonces, como que tienen vaso los pacientes, pero no tienen vaso, ¿no? O sea, funcionalmente no es adecuado. Queda solamente un pequeño fragmento de parénquima disminuido. Y a eso, en términos generales, se llama autoesplenectomía. No, digo, no es que el paciente se abra y se quite el vaso, ¿no? Sino más bien es debido a estos infartos consecutivos, disminuye el parénquima, disminuye su función y en términos generales se conoce así como autoesplenectomía. Y justamente eran los ejemplos que veíamos hace un momento. Checa, por ejemplo, aquí este vaso que estoy señalando es un vaso que está disminuido de tamaño, tiene áreas de aspecto congestivo a hemorrágico y ya está disminuido el volumen. Entonces disminuye el volumen La Habana y disminuye también su función. Entonces, no es en un sentido estricto que se quite el vaso, pero la función disminuye. Ese es el concepto. Y los infartos, compañeros, pueden suceder en distintos otros órganos, como por ejemplo en el corazón. Aquí tenemos piezas macroscópicas. Este es el corazón en corte transversal o axial. Podemos ver, esto es el ventrículo derecho y esto es el ventrículo izquierdo. Ayer comentábamos acerca del término hipertrofia, ¿se acuerdan? Entonces, miren, este es un muy buen ejemplo para recordarlo. Chequen el grosor del miocardio está engrosado. Esto es hipertrofia. Y lo que se observa aquí, compañeros, noten cómo el cambio de color, cómo es una zona irregular en color amarillo a estas zonas color café oscuro a negro, que es una zona necrohemorrágica. Esto es un infarto. Este es el aspecto macroscópico de un infarto. Seguramente es un infarto reciente. ¿Por qué no un infarto antiguo? Porque recuerdan lo que dije, ¿qué es lo que queda como parche? Colágena. Y la colágena, en términos muy, muy generales, compañeros, la colágena macroscópicamente, esos parches fibrosos se ven en color blanco. Aquí se ve un segmento de pulmón y noten esta zona es una zona de parénquima residual y vean esta zona en color café oscuro casi negro, es una zona de infarto, puede ser una zona hemorrágica también, tendremos que ver la necrosis coagulativa en los cortes histológicos para poderlo corroborar, pero bueno, esto puede ser un infarto reciente pulmonar, secundaria a la microvasculatura. Imagínense, compañeros los infartos pulmonares, ¿no? O sea, en la microvasculatura, sí, un órgano es muy importante, bueno, todos los órganos son importantes, pero quiero decir que tiene correlación con lo que estamos platicando en cuanto a la microvasculatura. Recuerden los alveolos y los alveolos, recuerden esos espacios alveolares revestidos por neumocitos y septos alveolares. Los septos son muy, muy delgados y deben de ser así súper delgados para que permitan el intercambio de oxígeno. Deben de ser muy, muy delgados. Bueno, ahora imagínense obstrucción de la red capilar en los septos alveolares. Eso está peor, ¿no? Porque produce obstrucción e infartos pulmonares. O sea, otra vez, más hipoxia, más drepanocitosis. Y aquí está ese corte coronal de encéfalo que la verdad que no le ve el infarto, ¿eh? Mm.
Este es un corte coronal que atraviesa el brazo anterior de la cápsula interna y no le veo con claridad el infarto. Generalmente los infartos recientes producen ensanchamiento de la circunvolución de acuerdo a la territorialidad que se afecte un vaso. En este caso, como son de la microvasculatura, miren, yo creo que muy probablemente son estas regiones, esta región acá. Sí, no, ya me convencí, son estas. Miren cómo se pierde la interfaz entre la sustancia. Miren, esto es sustancia gris cortical y acá sustancia blanca. Estoy seguro ya la identificaron, ¿no? Y ven aquí cómo se borra esa interfaz entre la sustancia gris cortical y la sustancia blanca. Fíjense como que me costaba trabajo entenderlo porque en los infartos del sistema nervioso, los usuales son los por obstrucciones vasculares, generalmente es la cerebral media. Y cuando hay esa obstrucción, hay territorialidad en en la región infartada. En este caso, estaba yo olvidando que estamos hablando de un tópico en particular, que es obstrucción de la microvasculatura. Entonces, en ese sentido, interpreto mejor esta zona como zonas de infartos, pero infartos así periféricos, por decirlo de alguna manera, sin que tenga territorialidad. Y cuando digo territorialidad, me refiero que no está asociada a la cerebral media, cerebral anterior, posterior, etcétera. A eso me refiero con que no tienen territorialidad. Entonces sí, ya estoy convencido. Estos son las zonas de infarto. Y bueno, ahora fíjense que pues podemos entender ahora mejor las características clínicas. Miren, entonces si hay hemólisis de los eritrocitos, si también hay esta lisis de los eritrocitos, pues hay anemia, generalmente moderada, hematocrito de 18 a 30%. Hay reticulocitosis, ya lo describimos, y hay hiperbilirrubinemia. Esto no lo hemos comentado. ¿Por qué hay hiperbilirrubinemia, compañeros? Sí, Víctor, micrófono. Sí, porque uno de los componentes es de la hemoglobina. Ajá. Bueno, al ser fagocitada por el macrófago, se dispersa precisamente la proteína y uno de los compuestos que queda libre es la bilirrubina Ujú, y que después, bueno, tras hacer una fagocitosis excesiva, ujú. empieza la acumulación de este compuesto en la sangre. Sí, exacto. Esa es la razón de la hiperbilirrubinemia. Muy de acuerdísimo. Ahora fíjense, estos pacientes pueden tener crisis vasoclusivas y esto puede condicionar dolor en algunos sitios, como por ejemplo en los huesos. Puede haber cambios vasoclusivos en el pulmón, en el hígado, cerebro, vaso. Hígado, cerebro, vaso, yo creo que ahí podemos ver infartos en el pulmón de igual manera, pero en el pulmón, imagínense, en el pulmón además tienen el infarto, dolor en el tórax y dificultad respiratoria, ¿no? Son cuadros graves en realidad. Y puede también haber crisis vasoclusivas en el pene. Y a propósito del pene, justamente por esa oclusión vascular, los pacientes pueden tener priapismo, secundario a la oclusión vascular. Entonces, eso ténganlo en mente también. Puede haber también presentarse síndrome de mano-pie. Y bueno, seguramente se acordará, bueno, la manera de interpretar esto es que en la vasculatura terminal, en esos sitios en donde también haya ese estancamiento de eritrocitos, puede producir dolor y isquemia en las manos y en los pies. Y es por eso que se puede presentar este síndrome de mano-pie y especialmente en los pequeñitos, en los niños. Síndrome torácico agudo, por lo que habíamos comentado, por lesión pulmonar y generalmente desencadenado por infección. Recuerden, o sea, si recordamos causas de polimerización de la hemoglobina, pues la hipoxia, deshidratación e infección, inflamación. Entonces, el pulmón es un sitio, es un nicho clásico de entrada de microorganismos. Hay inflamación, hay abscesos, hay hipoxia, más drepanocitosis y síndrome torácico agudo. El evento vascular cerebral, como les comentaba hace un momento, reflexionando ahorita el corte de encéfalo que les mostré, pues no es una oclusión vascular como la cerebral media, pero sí produce estas zonas hipóxicas aleatorias en la microvasculatura, es decir, sin territorialidad. Y también puede haber afección de la microvasculatura en el ojo y condicionar retinopatía.
El diagnóstico, pues seguramente ustedes deben empezar, bueno, pues ya vi el eritrocito en forma de os, pues listo, el diagnóstico está hecho. Y yo diría que prácticamente sí. Pero, sin embargo, algo también muy importante es, pues, analizar, determinar, documentar la hemoglobina falciforme, la hemoglobina S. Entonces, para eso se puede mezclar la sangre con metabisulfito y este metabisulfito induce la formación de drepanocitos, es decir, estimulan a ese eritrocito con la alteración en la hemoglobina para que se desarrolle el drepanocito. Imagínense que ustedes son un eritrocito y imagínense que este es el metabisulfito y no sé, Víctor, aquí es un eritrocito que tiene alteración y le echo agua y de repente se transforma, ¿no? Entonces, es más o menos ese efecto de manera muy muy básica, ¿no? Muy, muy básica. Y bueno, una herramienta diagnóstica es la electroforesis de la hemoglobina y demostrar justamente la hemoglobina de acuerdo a su peso molecular y la organización de esta hemoglobina S, pues va a correr en un gel de agarosa de acuerdo a su peso molecular y a su carga eléctrica. Entonces, la electroforesis pues es diagnóstica. Sin embargo, también se puede hacer el diagnóstico prenatal haciendo la exploración del ADN fetal por medio de amniocentesis o biopsia coriónica. Recientemente discutía con sus compañeros a propósito de hacer, no sé si esa pregunta la hice a ustedes o a sus compañeros de neurocirugía, no me acuerdo, pero les preguntaba que si en la actualidad podemos hacer secuenciación masiva o también se conoce como secuenciación de nueva generación. Eso es para saber qué mutaciones puede tener un tejido o un paciente. Y creo que les preguntaba ¿a ustedes les gustaría saber qué mutación podrían tener? O pensemos así, o piensen, por ejemplo, en un pequeñito, piensen en la reproducción, que nazca un niño. ¿A ustedes les gustaría saber? Ah, sí, sí lo comentamos cuando hablamos de neoplasia endocrina múltiple, ¿no? Sí, ya lo hemos comentado. ¿Les gustaría saber? Y bueno, pues aquí no hay una respuesta correcta, sino que pues es un dilema inclusive bioético, ¿no? Pero bueno, vamos a pensar positivamente. Claro, si la idea es evitar enfermedades, yo diría por supuesto que sí, ¿no? Entonces, recordemos la pequeñita de la neoplasia endocrina múltiple tipo 2, ¿se acuerdan? La tiroidectomía, pues la iba a curar, iba a ser preventiva para no desarrollar carcinoma medular de tiroides. Ok, perdón, compañeros, me acordé de lo que habíamos comentado. El, el tratamiento, generalmente el tratamiento que citan los libros de texto es hidroxiurea, que es un inhibidor de síntesis del ADN, y esto permite el incremento de las concentraciones de hemoglobina F. Y pues lo ideal también es hidratar a los pacientes, evitar que tengan infecciones, etcétera. El tratamiento, como ven, un hematólogo seguramente tendrá muchísimos mejores comentarios que los míos. Y bueno, con eso terminamos, compañeros. Em, última pregunta sobre esta presentación. Mm, la pregunta es, compañeros, eh, pues como todo en la vida, todo es relativo, ¿verdad? Por supuesto, no lo deseamos a nadie que tenga anemia de células falciformes. Lo ideal es que los identifiquemos tempranamente para poder ayudarlos. Histopatológicamente, como ven, el diagnóstico es, yo diría, relativamente sencillo. Ven el drepanocito y listo, está el diagnóstico. Pero las enfermedades podrían tener algo bueno, compañeros. Pues todo es relativo. Bueno, en ese sentido, la anemia de células falciformes puede ser un factor protector para alguna enfermedad, específicamente parasitosis. ¿Para qué? Paludismo, exactamente, así es, para paludismo, exactamente, así es. Fíjate cómo, de una manera muy peculiar, cómo esta reorganización de la hemoglobina, o más bien la presencia de esta hemoglobina S, al parecer es protectora contra, ¿para qué? Paludismo, exactamente, así es, paludismo, así es. Muy bien, bueno, compañeros, pues con esto terminamos este tópico, lo seguiremos platicando en la clase y bueno,
Terminamos. Bendito sea el Señor, compañeros. Acabamos.